sorbito. Y ahorita acaba de llegar así como milagro de amor tan infinito que Jesús, que tú, mi Dios. Ay, qué bueno que ya se me están olvidando esas rolas. Ya la programación se está yendo. Buenos e informados días. Hoy es lunes 10 de agosto. Bienvenidos a Semanalmente. Qué gusto estar una semana más aquí con ustedes, mientras juntos y juntas repasamos lo más relevante de la semana pasada, tanto en México como en el mundo. Y para arrancar, un tema que me parece amerita toda nuestra atención. Estados Unidos acaba de poner $102 millones sobre la mesa por 8 integrantes de alto nivel del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto va mucho más allá de una simple recompensa, porque lo que se presentó con todo este anuncio fue una ofensiva mucho más amplia que incluye nuevas acusaciones penales, sanciones financieras, restricciones de visa, investigaciones por lavado, fraude, armas y hasta una advertencia directísima a funcionarios mexicanos que, según las autoridades estadounidenses, protegen o facilitan las operaciones del cártel. El cártel Jalisco Nueva Generación dejó de ser una investigación fragmentada y entonces se convirtió en una prioridad de todo el aparato federal estadounidense. El nombre que quedó en el centro fue el de Juan Carlos Valencia González, alias, ya saben qué, El Pelón. Bueno, Estados Unidos ofrece hasta $25 millones por información que conduzca a su captura o condena. Y como dato, es una cifra del nivel de algunas de las recompensas más altas que ha ofrecido Estados Unidos por objetivos internacionales, como en su momento Osama Bin Laden. Yo me supongo que quienes son de mi generación se acuerdan perfecto de ese capítulo. Ya los que son como Gen Zers más chavitos, yo creo que han de decir Osama Who, no se preocupen, así están bien. Los otros 7 nombres cumplen funciones distintas dentro de lo que Estados Unidos describe como la nueva estructura del cártel, esto después de la muerte del Mencho, que por cierto, hace 2 semanas abordé todo este tema con muchísima precisión, en donde les platico cómo es que ahora está conformada la nueva estructura del cártel. Ahora, en todo esto hay presuntos mandos territoriales, responsables de compra de armas, operadores logísticos, dirigentes de una célula del brazo armado y también personas que están vinculadas con redes financieras. Entre ellos aparecen Audias Flores Silva, alias El Jardinero, Hugo González Mendoza Gaitán, alias El Sapo, Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias El Chorro, Ricardo Ruiz Velasco, alias El Tripa, Julio César Montero Pintón, alias El Tarjetas, Carlos Andrés Rivera Varela, alias La Firma, y Griselda Margarita Redondo Pinzón, que no tiene alias, cosa que digo, uy, qué bueno, porque los alias están ingratos, déjenme les digo, El Tarjetas, La Firma, El Tripa, El Chorro, o sea, yo siempre como que me pregunto, ¿qué piensan cuando hacen los alias? Y por sobre todo, ¿qué pasa para que te den ese alias? Por ejemplo, el Tarjetas. Pues, ¿qué hizo el Tarjetas para que le digan el Tarjetas? El Tripa, ¿qué hizo el Tripa? El Jardinero, ¿poda? ¿Le gusta la jardinería? ¿Y el Chorro qué o qué? Ahora, las recompensas por toda esta raza, todos los que les acabo de decir de los alias espantosos, bueno, las recompensas por ellos van desde $2 millones hasta $25 millones. Entonces, en total, suman 102 millones. Así que premio mayor, si tú quieres el Chorro, el Tripa, el Tarjetas, La Firma, la Griselda Margarita, entregarlos, bueno, la recompensa ya está en $102 millones. Algo bien relevante es que en el caso del Jardinero, no sé si saben, pero él ya está detenido en México. Así que el dinero pues no es para encontrarlo porque pues ya está entambado, sino por información que ayude a conseguir una condena en Estados Unidos. Una parte bien importante del expediente está concentrado en el llamado Grupo Élite. Me van a decir, ¿qué es el Grupo Élite? Bueno, insisto, no hay mucha creatividad en estos nombres, pero Estados Unidos describe el Grupo Élite como uno de los brazos armados del cártel Jalisco Nueva Generación. Según las acusaciones, Julio César Montero Pinzón y Carlos Andrés Rivera Varela serían fundadores o dirigentes de esa estructura, de la estructura armada, y habrían tenido bajo su mando a más de 1,000 integrantes, además de campamentos donde se entrenaba a reclutas en el uso de armas pesadas. Esto último
fuertísimo. Ahora, Estados Unidos busca no ir solamente por una cabeza, como lo sabemos, sino por distintos engranes al mismo tiempo, como una estrategia de debilitar pues absolutamente toda la corporación. Y por lo mismo, la ofensiva no se está limitando solamente a drogas. Como lo platiqué ya en este espacio, Estados Unidos está atacando también las estructuras que permiten que el dinero circule. También están investigando el uso de criptomonedas para mover ganancias desde Estados Unidos hacia México y paralelamente el Departamento de Estado impuso restricciones migratorias a 65 familiares, socios y personas cercanas a individuos vinculados con el cártel. Pero si me preguntan a mí, el mensaje más delicado volvió a ser el dirigido a funcionarios mexicanos. La DEA aseguró que tiene identificadas personas dentro del aparato público que presuntamente facilitan actividades del Cártel Jalisco Nueva Generación relacionadas con narcotráfico, lavado de dinero, violencia o evasión de la justicia. Y entonces, otra vez, tenemos a Washington diciendo que los narcopolíticos están dentro de sus objetivos, aunque todavía sin judicializar públicamente esos señalamientos. Entonces, ¿qué significa realmente este anuncio? Que Estados Unidos está intentando golpear al Cártel Jalisco Nueva Generación como si fuera una empresa criminal completa. No solo al líder, también al brazo armado, las rutas de droga, las armas, los fraudes, el lavado, las empresas, las criptomonedas, los familiares, socios y los posibles protectores políticos. México no es amigo de Estados Unidos. Esa frase apareció originalmente en una columna de opinión escrita por el comentarista conservador Bill O'Reilly y publicada en marzo. Y miren, en ese momento la columna pasó, digamos que prácticamente desapercibida, pero 5 meses después Trump decidió compartirla desde su cuenta de Truth Social. Trump dijo, me parece una gran idea darle repost a esta columna y bueno, en política, especialmente cuando hablamos del presidente de Estados Unidos, un repost es una señal. Es algo así como, yo creo que esto merece ser leído. Y cuando el presidente amplifica un mensaje así, deja de ser únicamente la opinión de un comentarista para convertirse en un tipo de ventana hacia la narrativa que la Casa Blanca quiere poner sobre la mesa. ¿Y qué dice exactamente esa columna? Que eso para mí es algo mega revelador. Esta columna básicamente construye la idea que México ha sido un gobierno corrupto durante décadas, que la presidenta no está combatiendo con suficiente firmeza los cárteles y que se niega a permitir una mayor participación de autoridades estadounidenses en territorio mexicano. Incluso descalifica uno de los argumentos que México ha sostenido durante años, que el narcotráfico es un problema compartido porque Estados Unidos aporta la demanda de drogas, el flujo de armas y buena parte del lavado de dinero. Para el señor O'Reilly, esos son excusas. Y luego remata diciendo que el principal problema no son los consumidores estadounidenses, sino el propio gobierno mexicano. Y aquí me voy a detener porque estamos hablando de una columna de opinión. O sea, eso opina el Bill O'Reilly. Y más allá de yo decir qué opino sobre lo que opina el señor O'Reilly, me parece importante que consideremos que esta opinión nos permite entender la postura de cierto grupo conservador y que aparte, ojo, este tipo de retórica o de mensajes seguramente van a estar siendo replicados y verbalizados con mucho mayor frecuencia, tomando en consideración que en noviembre se vienen las elecciones intermedias de Estados Unidos. ¿Qué pausa? ¿Les interesa saber más sobre el tema de las elecciones? En dado caso que sí, para preparar un especial. Pero regresando al tema de la columna, del reposteo, etcétera, yo creo que el verdadero tema ni siquiera es el Bill O'Reilly. El tema es Trump, porque si el presidente de Estados Unidos decide rescatar un texto de hace 5 meses y aparte justo en medio de una relación bilateral que está marcada por tensiones en seguridad, migración, aranceles y narcotráfico, pues como que vale la pena preguntarse, ¿para qué? Y como lo he estado di en este espacio, si revisamos las últimas semanas empieza a aparecer un patrón. No estamos frente a declaraciones aisladas, ojo, estamos frente a una narrativa que la administración Trump lleva tiempo construyendo. La de presentar a México como un país que no está haciendo lo suficiente para enfrentar al crimen organizado y que por lo tanto justifica una postura cada vez más dura desde Washington. La respuesta de la presidenta fue breve pero significativa. Dijo que México es amigo de todo el mundo y reiteró que la cooperación con Estados Unidos debe mantenerse sin renunciar a la soberanía nacional.
Morena también respondió insistiendo en que el narcotráfico no puede entenderse sin el consumo de drogas en Estados Unidos, el tráfico ilegal de armas hacia México y las redes financieras que lavan dinero del otro lado de la frontera. Mientras tanto, pues muchos nos quedamos con la pregunta, ¿qué nos quiso decir Trump al compartir esta columna justamente ahora? Esta es la historia de cómo un rumor digital se encontró con una frontera vulnerable y con miles de personas que estaban buscando una salida. Este tema no es solamente sobre migración, es sobre desinformación, desesperación económica y la capacidad real de Europa para controlar una frontera que literalmente está en África. Hoy iremos a fondo con el tema de la migración masiva a Ceuta. Entre el 30 y el 31 de julio pasó algo extraordinario en Ceuta, que es la ciudad española que está pegada a Marruecos y que junto con Melilla representa una de las únicas fronteras terrestres entre África y la Unión Europea. Para ubicarnos un poco más, aquí les dejamos el mapa. Y en cuestión de horas, decenas de miles de personas comenzaron a cruzar desde territorio marroquí por tierra y por mar. Algunos atravesaron los pasos fronterizos cuando los controles quedaron rebasados. Otros rodearon los espigones y miles más se lanzaron directamente al agua para intentar alcanzar las playas españolas. Las cifras fueron cambiando conforme avanzó el caos. España habló inicialmente de unas 50,000 entradas, después de 60,000 y en balances posteriores de alrededor de 72,000. Marruecos calculó cerca de 40,000. Y más allá de la cifra exacta, no se había visto una movilización de esa magnitud en Ceuta en años. ¿Qué detonó todo esto? En buena medida, las redes sociales. Durante los días previos empezaron a circular videos y publicaciones tanto en TikTok como en Instagram y Facebook, diciendo que la frontera estaba abierta, mostraban incluso rutas de cómo cruzar, seguían movimientos de patrullas marítimas y explicaban cómo rodear los espigones. A eso se sumó una sentencia reciente del Tribunal Supremo Español que fue malinterpretada. El fallo del tribunal decía que las personas interceptadas en el mar no podían ser devueltas automáticamente mediante el mismo procedimiento aplicado a quienes cruzaban por las vallas. Eso no significa que España ya no pudiera devolverlas. Significa que debía seguir un procedimiento legal distinto. Pero en redes sociales esa diferencia desapareció y el mensaje terminó siendo que si llegas por mar, ya no te pueden regresar. Como si eso fuera poco, también circularon mensajes asegurando que quienes logran entrar podrían beneficiarse de un proceso de regularización impulsado por el gobierno español, lo cual tampoco era cierto. Esa medida estaba dirigida a personas que ya vivían en España antes del 1 de enero de este año, pero para miles de jóvenes en Marruecos el rumor terminó pareciendo una oportunidad única. Hablamos de tener supuestamente la frontera abierta, una posibilidad de conseguir papeles y eventualmente un trabajo. Y con ello, pues tienes la tormenta perfecta. Un joven al que entrevistaron contó que había entendido que el gobierno español les daría empleo y documentos al llegar. Otro chavo dijo que decidió ir porque veía videos de personas que estaban logrando cruzar. Y ese detalle me resulta importante porque cuando miles ven que otros avanzan en esto que está circulando, pues el rumor como que empieza a validarse solo. Pero sería demasiado fácil culpar únicamente a TikTok o a cualquier red social. Los rumores explican por qué tanta gente se movió al mismo tiempo, pero no explican por qué estaban dispuestos a arriesgar la vida para hacerlo. Y ahí aparece el problema de fondo. Una parte importante de los jóvenes marroquíes se enfrenta a desempleo, salarios bajos y pocas oportunidades. Cerca de una cuarta parte de quienes tienen entre 15 y 24 años no estudia, no trabaja ni recibe capacitación. Y en los testimonios aparece la idea constante de que ir a Europa significa intentar tener una vida mejor. Entonces, imagínense ustedes cuando aparece el rumor de que Ceuta era accesible, pues miles ya estaban predispuestos a creerlo. La desinformación no creó la desesperación, simplemente le dio una dirección. Llegamos a la noche del 29 y la madrugada del 30 de julio cuando todo colapsó. Miles de personas comenzaron a concentrarse en Fridek, que está frente a Ceuta. Las fuerzas marroquíes intentaron contenerlas con gases lacrimógenos y cañones de agua.
Hubo disturbios, vehículos incendiados y enfrentamientos, pero la cantidad de personas terminó superando la capacidad de respuesta. Del lado español, la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Ejército tuvieron que desplegar refuerzos. En cuestión de horas llegaron cientos de agentes y militares que intentaron controlar una frontera que ya estaba completamente rebasada. Después, el propio ministro del Interior español reconoció que sus servicios de inteligencia no habían anticipado una movilización de esta magnitud. El segundo golpe llegó cuando quienes lograron entrar descubrieron que llegar a Ceuta no significaba llegar a Europa. Ceuta no tenía capacidad para recibir a decenas de miles de personas. Los centros de acogida se saturaron, faltaban alimentos y miles simplemente no tenían dónde dormir. Muchos entendieron rápidamente que tampoco podrían seguir hacia la península española, y entonces comenzó el regreso. En algunos momentos, alrededor de 150 personas por minuto estaban cruzando de vuelta hacia Marruecos. Para finales del 31 de julio, España calculaba que más de 48,000 personas ya habían regresado. Después, esa cifra subió a cerca de 70,000. La enorme mayoría de quienes cruzaron terminó volviendo prácticamente de inmediato. La parte más dura es que la crisis dejó más de 80 personas muertas entre ambos lados de la frontera. Algunas se ahogaron intentando llegar nadando, otras murieron golpeadas contra rocas y espigones, y varias fallecieron por asfixia o aplastamiento durante las avalanchas humanas en los accesos fronterizos. España tuvo que convertir un antiguo hospital militar en una morgue provisional. También habilitar un hangar refrigerado porque ya no había espacio suficiente para conservar los cuerpos. Para el 5 de agosto solamente 2 habían sido identificados oficialmente. Mientras tanto, cientos de familias recorrían hospitales, comisarías y morgues buscando a hijos, hermanos o padres desaparecidos. Los mismos grupos de Facebook que días antes compartían instrucciones para cruzar, comenzaron a llenarse de fotos de personas que ya nadie encontraba. Además, hubo un grupo especialmente vulnerable: los menores no acompañados. Algunos pasaron noches enteras en calles, montes o espacios improvisados mientras las autoridades intentaban registrarlos. Ceuta pidió ayuda al resto de España para trasladar a cientos de menores hacia otras comunidades y el gobierno aprobó 25 millones de euros extraordinarios para atenderlos. Y aquí la crisis deja de ser solamente un problema fronterizo. También se convierte en un reto humanitario porque aunque una persona haya entrado de manera irregular, España sigue teniendo obligaciones legales respecto a su seguridad, especialmente cuando se trata de niños. Después vino el reparto de culpas. España cuestionó si Marruecos hizo lo suficiente para contener a la multitud. Marruecos respondió que nunca relajó deliberadamente los controles y aseguró que sus fuerzas simplemente fueron superadas por una movilización sin precedentes. También atribuyó buena parte de la crisis a la desinformación y a posibles redes de tráfico de personas. Que ojo con esto último porque sí hay investigaciones contra presuntos organizadores y facilitadores del tráfico de personas, pero la información disponible no sostiene que 72,000 personas hayan sido movilizadas por una sola mafia. Lo que parece haber ocurrido es bastante más complejo entre rumores virales, interpretaciones equivocadas, redes que aprovecharon la situación y miles de personas que tomaron decisiones individuales al mismo tiempo. La crisis terminó llegando invariablemente hasta Bruselas porque Ceuta no es solamente una frontera española, es una frontera exterior de la Unión Europea. Los ministros europeos de Interior y Justicia celebraron una reunión extraordinaria para discutir qué pasó y cómo evitar que vuelva a ocurrir. Se habló de reforzar Frontex, mejorar el intercambio de inteligencia, aumentar la vigilancia fronteriza y fortalecer la cooperación con Marruecos. Pero también reaparecieron las divisiones habituales. Algunos gobiernos quieren fronteras mucho más duras y centros de procesamiento fuera de Europa. Otros, como España, insisten en atacar las causas de origen y trabajar con los países de tránsito. Grecia puso sobre la mesa algo que resultó inquietante para muchos: la necesidad de contar con mecanismos especiales cuando la migración sea utilizada como una herramienta de presión política. Y esto último sobre Grecia es relevante porque desde luego que también se maneja esta línea de teoría, no tanto de investigación, en el sentido de que Marruecos organizó de alguna u otra forma esta movilización para ejercer presión sobre España y la Unión Europea. Insisto, esta es meramente una suposición, pero una que desde luego está agarrando muchísimo auge en Europa. Y bueno, ¿qué les puedo decir de las corrientes ideológicas de ultraderecha
en donde la migración es justo una de las causas centrales a las que se oponen. La gran lección de Ceuta es que esta crisis no fue provocada por una sola causa. Fue una combinación de pobreza, falta de oportunidades, desinformación, una sentencia mal entendida, rumores sobre regularización, una frontera vulnerable y la velocidad brutal con la que las redes sociales pueden mover a decenas de miles de personas. Porque antes organizar una movilización de esta magnitud, pues sí requería de estructura, líderes, de dinero y bueno, obviamente de logística. Hoy puede bastar con que suficientes personas crean al mismo tiempo que una oportunidad existe. Y entonces, cuando esa creencia se mezcla con la desesperación, una pantalla sí que tiene capacidad real de movilización. Seguimos atorados en lo mismo. Trump dice que hay negociación. Irán dice que no. Trump asegura que existe un acuerdo prácticamente cocinado. Irán responde que ni siquiera se está sentando con Estados Unidos. Y en medio de esa contradicción, Washington amenaza con volver a bombardear, Teherán advierte que va a responder a un supuesto bombardeo y Omán intenta construir una salida técnica para reabrir el estrecho de Hormuz. Durante los últimos días de julio y los primeros de agosto, Trump repitió varias veces que Estados Unidos mantenía buenas conversaciones con Irán y que incluso había avances importantes. El problema es que cada vez que el presidente estadounidense escribía una reunión, una negociación o una aproximación a un acuerdo, Teherán salía prácticamente después a negar que existiera cualquier conversación directa con ellos. O sea, tenemos dos versiones completamente incompatibles del mismo proceso. Y Trump, además, no presentó la diplomacia como una alternativa independiente de la guerra, sino como una oportunidad bajo amenaza. Dijo que Estados Unidos había pausado una ofensiva militar para dejarle espacio a las conversaciones, pero dejó claro que si no había acuerdo, los ataques podían regresar. Después, fiel a su estilo, se fue todavía más lejos y calificó este momento como la última oportunidad de Teherán para firmar un buen acuerdo y que si no lo hacía, enfrentaría una decapitación, sin explicar a qué se refería con decapitación. Lo que sí quedó claro es que redujo todo a negocien o enfrentarán una ofensiva mucho peor. A este punto también hay que decir que Trump lleva semanas usando un lenguaje de destrucción total, ataques históricos, bla, 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 y varias veces termina reculando, aplazando o simplemente diciendo después que todo está avanzando maravillosamente. Entonces sí llega un momento en el que es difícil saber dónde termina la estrategia de presión y dónde empieza el show. Porque si una parte asegura que está negociando y la otra niega siquiera estar en la misma mesa, como que algo evidentemente no cuadra. Lo que sí está ocurriendo, y esto es importante, muy, muy, muy importante, es una negociación con Omán. Irán reconoce que lleva días hablando con el gobierno omaní sobre una posible fórmula para reabrir la navegación en el estrecho de Hormuz. Aunque, ojo, una cosa es reabrir una ruta para que vuelvan a pasar barcos y otra completamente distinta es decidir quién manda ahí. Mientras tanto, el tránsito sigue lejísimos de la normalidad y tenemos una situación bastante extraña, porque Trump presenta una negociación que Irán niega. Irán negocia con Omán, pero no acepta que eso sea una negociación de paz con Estados Unidos. Washington amenaza con destruir más infraestructura si no hay acuerdo. Teherán advierte que responderá contra la región si vuelven los ataques. Y Omán intenta resolver centímetro por centímetro cómo hacer que los barcos vuelvan a pasar sin que ninguno de los dos pueda decir que perdió. Así que el verdadero acuerdo llegará cuando ambos puedan contar la misma historia sobre lo que están negociando. Me llené de pelos. Voy por mi rodillo. Hola, les presento una nueva oportunidad comercial. Al yo ser una mujer que ama usar colores oscuros porque tengo contraste muy alto, como ustedes pueden ver. No es mi brazo. Pero como tengo el contraste muy alto, pues la verdad es que los colores oscuros me vienen muy bien. Lo que no me viene bien es tener un gato con pelo blanco porque pues se nota siempre que estoy así como pues llena de sus pelos. Y he de decirles que esto es algo infalible. Tengo uno aquí en mi casa, en todos lados tengo estos rodillitos. Y están muy padres. Pueden quitar pelos de sus mascotas, de muchas otras cosas. Y si tú eres una marca que tiene rodillos, pues aquí podría yo fácilmente venderte, pero le sacas. ¿Qué pasó? Porque todos le sacan. Marcas de café le sacan de tazas, de rodillos, de palomitas.
Yo creo que le sacan porque ni saben que existen estas oportunidades y que yo tengo unos reales tan reales que estarían consumiendo, yo creo que casi todo, o todo, no sé, pero cosas útiles obviamente. No me voy a poner aquí de repente a hacer ya CB directo. ¿Se acuerdan de CB directo? La verdad es que el CB directo gringo era el bueno. A mí ese sí me gustaba. Yo digo que CB directo era antes, pues nuestro Alibaba o nuestro Amazon, que sacaban como que soluciones prácticas, pero nunca entendí esto de llama y compra. No entiendo si les habrá funcionado el modelo de negocio. O igual de que cuando veo que almohada soñare, llama 01800, yo de que de verdad gente sí llama para comprar, no sé. Bueno, sin más preámbulo, hoy sí traigo una gustosa sección que es breves pero importantes. Vayamos a ello. El pasado viernes, el ultraderechista Abelardo del Espriella asumió la presidencia de Colombia en Cali, que fue, por cierto, la primera investidura reciente realizada fuera de Bogotá. Del Espriella llega tras una elección cerradísima frente a Iván Cepeda y con un país partido entre una derecha que promete mano dura y una izquierda movilizada para defender el legado del saliente Gustavo Petro, quien se va entre aplausos y abucheos. Ahora, ¿qué podemos esperar de esta nueva etapa? El mandatario entrante avisó que desde ya reforzará el despliegue de fuerzas de seguridad, reducirá el tamaño del Estado, cerrará embajadas y acercará a Colombia a Estados Unidos e Israel. También tendrá sedes presidenciales alternas en Medellín y Barranquilla, como prometió durante su campaña. Su reto ahora será conseguir apoyos en el Congreso para dar luz verde a sus ideas. Del otro lado de la moneda, Petro deja su cargo bajando el desempleo y la pobreza, además de más diversidad en los cargos públicos. Sin embargo, también deja problemas financieros y varias reformas pendientes. Se agitó el caso Ayotzinapa. La Fiscalía General de la República detuvo al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su presunta participación en el encubrimiento de la desaparición de los 43 normalistas. La acusación dice que él habría ordenado ocultar y destruir videos que mostraban cómo policías interceptaron uno de los autobuses donde viajaban los estudiantes atacados en 2014. Durante años se dijo que esas grabaciones no existían por fallas técnicas, pero 2 testigos declararon recién que sí estaban y que fueron retiradas por órdenes de altos funcionarios. Aguirre ahora enfrenta cargos por desaparición forzada y delitos contra la justicia, aunque no ha sido declarado culpable por ningún juez. Y con el agua hasta el cuello, el gobierno de Javier Milei en Argentina no tuvo más que retirar temporalmente su propuesta para facilitar la compra de tierras por parte de extranjeros después de enfrentar críticas de opositores, gobernadores e incluso aliados políticos. La reforma buscaba eliminar varias restricciones, como el límite que impide que personas o empresas extranjeras posean más del 15% de las tierras del país. El gobierno aseguraba que la medida atraería inversiones millonarias, pero sus detractores estaban preocupadísimos, advirtiendo que ponía en riesgo recursos estratégicos como lagos, bosques y zonas fronterizas, los cuales podían terminar en manos de grandes corporaciones internacionales. El debate va a seguir en el Congreso en medio de protestas que insisten con que su país no se vende. En notas que me parecen muy curiosas, es que México ya es el segundo mayor exportador mundial de componentes usados para desarrollar inteligencia artificial, solo detrás de China. Y algo que muchos no saben y es importante mencionar es que México fabrica piezas clave para centros de datos, chips y servidores. Y de un momento a otro, Apple quitó Telegram de su App Store temporalmente y no por un motivo casual. Según Telegram, un usuario usó la plataforma para enviar material de abuso infantil, por lo que Apple no dudó en actuar. Incluso un portavoz de Apple confirmó este problemón, agregando que tras eliminar el contenido, Telegram volvió a tener luz verde para restablecer su servicio. Y tan solo este año la aplicación ha bloqueado a unos 338,000 grupos y canales por este tipo de contenidos. La Fiscalía General de la República desmanteló 4 centros clandestinos de procesamiento de combustible en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos, donde aseguró más de 1 millón de litros de hidrocarburos, decenas de tanques industriales, cientos de contenedores, tuberías, bombas, generadores, maquinaria, documentos y equipos de cómputo. Estas no eran unas simples bodeguitas para esconder combustible, eran instalaciones donde el combustible también era procesado. Estas investigaciones comenzaron gracias a denuncias ciudadanas.
Vecinos reportaban un desfile constante de pipas entrando y saliendo, olores intensos a hidrocarburos y actividad industrial en predios que en teoría no tendrían por qué operar así. Con esa información, la Fiscalía obtuvo órdenes de cateo y junto con el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, Pemex y la Secretaría de Seguridad intervino los 4 inmuebles. Lo interesante es que no hubo detenidos. Cuando las autoridades entraron, los lugares estaban aparentemente vacíos, así que encontraron toda la infraestructura, pero no a quienes la operaban. Y aquí surgió una discusión bien curiosa porque muchos medios comenzaron a llamarlas huachirefinerías o refinerías clandestinas y el gobierno rechazó ese término. La presidenta dijo que no podían compararse con una refinería formal porque no tenían la complejidad técnica ni la capacidad industrial para refinar petróleo como lo hace una instalación de Pemex. Y técnicamente tiene razón, pero también es cierto que la propia fiscalía las describe como centros donde el combustible era procesado. Es decir, quizá no eran refinerías en el sentido estricto de la palabra, pero tampoco eran simples patios donde se estacionaban pipas. Había maquinaria, sistemas de trasiego, redes de tuberías, plantas de energía y una infraestructura diseñada para transformar o manipular hidrocarburos. Y creo que ahí está la verdadera noticia, porque el hallazgo cambia la escala del problema. Y es que hay algo que no podemos dejar de mencionar. Montar una operación de este tamaño no cuesta unos cuantos miles de pesitos. Estamos hablando de millones invertidos en tanques industriales, maquinaria, logística, transporte, personal especializado y una cadena de suministro capaz de mover más de 1 millón de litros de combustible. Ahora, nadie va a hacer una inversión así para un negocio que está improvisadillo, porque para que una infraestructura de ese tamaño sea rentable, pues debes tener la expectativa de recibir combustible de manera constante para procesarlo, distribuirlo y venderlo durante mucho tiempo. Así que eso ya no se parece al huachicol que imaginábamos hace algunos años de mera perforación de pipas, sino que es toda una industria criminal. Y precisamente por eso la investigación apenas empieza, porque decomisar el combustible de verdad que es la parte más sencilla. Aquí lo trascendental es responder las preguntas que siguen abiertas y que en muchas ocasiones siguen sin respuestas. ¿De dónde salía ese hidrocarburo? Si provenía de tomas clandestinas, de contrabando, de desvíos internos o de una combinación de todo. ¿Quién financiaba operaciones de ese tamaño? ¿Quién compraba ese combustible? ¿Y a quién abastecían? Porque los documentos y computadores asegurados podrían responder parte de esas preguntas, pero hoy todavía no lo sabemos. Así que esto nos deja en claro que el problema es que alrededor del combustible se construyó toda una economía ilegal con infraestructura, inversión, logística y probablemente redes de protección. Y desmantelar una planta puede ser un gran golpe. Pero desmontar toda la industria que la hizo posible sí que es algo mucho más complicado. Para cerrar el programa de hoy, un temazo. Yo me supongo que muchos escucharon todo esto de Infantino, la FIFA, que la va a vender, que sí, que no, qué pasó. Y hay un entramado político en este asunto extremadamente relevante, que también, si luego ahí lo analizamos un poco, va en el mismo hilo de ideas y de preocupaciones que de pronto tienen ahorita los argentinos cuando existe la posibilidad de que abran tierras para intereses extranjeros. Voy a platicarles a continuación qué es lo que pasó con Gianni Infantino y la FIFA. Resulta que el Gianni Infantino intentó hacer algo que en el papel, la verdad, sonaba como una jugada financiera brillante. Crear una nueva empresa para concentrar buena parte del negocio comercial de la FIFA, valorarla en alrededor de $20,000 millones y vender una participación minoritaria a inversionistas privados. La compañía se iba a llamar FIFA Forward Enterprise y manejaría ingresos ligados al Mundial masculino y femenino, al Mundial de clubes, derechos de transmisión, patrocinios, licencias, boletos, hospitalidad, básicamente buena parte de la maquinaria que convierte al fútbol mundial en uno de los negocios deportivos más grandes del planeta. La FIFA conservaría la mayoría y, según Infantino, también el control deportivo. Los privados pondrían dinero, recibirían acciones y pues todos felices. Bueno, realmente no, porque el problema no era solamente financiero, era sumamente político.
La propuesta implicaba que una parte de los ingresos futuros de la FIFA dejaría de pertenecer exclusivamente a la estructura del organismo y empezaría a generar rendimientos para accionistas externos. Justo en este punto es donde la cosa se pone delicada, porque una cosa es vender un porcentaje de una empresa cualquiera y otra muy distinta es meter capital privado en el corazón comercial de una institución que gobierna el fútbol mundial. Porque ¿qué pasa cuando los intereses del deporte y los intereses de los inversionistas dejan de coincidir? Infantino defendía el proyecto diciendo que era una oportunidad, que no era una obligación, y prometía que el dinero recaudado permitiría aumentar las inversiones en desarrollo y repartir más recursos entre las 211 federaciones nacionales. Incluso se habló de entregar hasta $40 millones a cada asociación si el esquema se aprobaba dentro del plazo previsto. Cosa que suena espectacular, sobre todo para federaciones chicas que operan con presupuestos muchísimo menores. Pero ahí aparece otro detallito, y es que quienes tenían que votar o respaldar la propuesta eran al mismo tiempo quienes recibirían una recompensa económica directa si salía adelante. Esto no es ilegal por definición, pero pues sí genera un incentivo bastante obvio. Además, entre los potenciales inversionistas aparecía Thrive Capital, el fondo fundado por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner y por lo tanto cuñado de Ivanka Trump. Y eso inevitablemente puso una lupa adicional sobre el proyecto por la cercanía pública entre Infantino y Trump. JP Morgan también participaba estructurando y evaluando la operación. A eso se sumó otro detalle, que el propio Infantino podía asumir un cargo ejecutivo dentro de la nueva empresa con una compensación potencial comparable a la de Roger Goodell, que es el comisionado de la NFL, que ronda decenas de millones de dólares al año. Ese salario nunca fue aprobado ni formalizado, pero con el simple hecho de que apareciera surgió la pregunta más obvia: si Infantino estaba diseñando una estructura que también podía beneficiarlo personalmente. Que ahí, si me permiten, piensen mal y acierten. La rebelión afortunadamente comenzó casi inmediatamente. La UEFA, que es la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, salió con una frase sota: ninguno de nosotros es dueño del fútbol, no le corresponde a la FIFA venderlo. Y ahí se resumió todo. Europa veía el proyecto como una privatización encubierta del negocio del fútbol mundial. CONCACAF, sectores de Asia y varias federaciones también empezaron a cuestionar la falta de transparencia, la evaluación de los activos, los derechos que tendrían los inversionistas y sobre todo qué tanta influencia indirecta podían ganar sobre las competiciones. La FIFA decía que los privados no decidirían calendarios ni formatos, pero los críticos respondían algo bastante lógico: si una empresa tiene accionistas, esos accionistas esperan rendimientos. Y si hay que aumentar los ingresos tarde o temprano, aparecen más partidos, más torneos, más productos, más precios y más presión comercial. Y ahí está el punto del fondo. El fútbol ya está profundamente comercializado, eso ya a estas alturas nadie lo discute. Pero una cosa es que la FIFA venda derechos de televisión o patrocinios y otra es que venda una parte del vehículo que administra esos ingresos. Porque cuando metes capital privado, cambian los incentivos. Y ya no solo importa que el torneo funcione bien o que tenga valor deportivo, también importa que la empresa crezca, que produzca dividendos y que los accionistas reciban retorno. Y eso puede terminar empujando decisiones deportivas, aunque formalmente nadie les dé un voto en el comité ejecutivo. La crisis escaló tan rápido que el proyecto duró literalmente unos cuantos días. Se conoció públicamente el 28 de julio y antes de que terminara el mes ya estaba retirado, afortunadamente. Hubo amenazas de boicot, críticas internas, renuncias y una pérdida evidente de confianza. Carlos Cordeiro, uno de los asesores cercanos de Infantino, renunció. Kevin Lamour, director de operaciones de la FIFA, dijo sentirse traicionado por cómo se condujo el proceso. Es decir, el problema dejó de ser conviene vender acciones y se convirtió en cómo tomó Infantino una decisión de esta magnitud sin construir consenso interno. Y eso fue precisamente lo que lo debilitó. El proyecto no fracasó porque nadie quisiera invertir ni porque los activos no valían lo suficiente. Fracasó porque Infantino no logró legitimidad política para aprobarlo. Después convocó una reunión extraordinaria en Rabat, reconoció errores y prometió mejorar la transparencia y la consulta.
Ahí consiguió respaldo de varias regiones, especialmente África y Sudamérica, y demostró que todavía conserva una base fuerte dentro de la FIFA. Pero la UEFA mantuvo sus críticas y dejó claro que la confianza no está reparada. Entonces, ¿Infantino está acabado? No. Él sigue controlando una parte importante de la estructura institucional y conserva apoyo de muchas federaciones, pero sí salió golpeado, porque por primera vez en mucho tiempo quedó claro que no puede mover una pieza tan grande sin generar resistencia. Y también quedó claro que existe un contrapeso real dentro de la FIFA cuando distintas confederaciones deciden coordinarse. La pelea no fue solamente por dinero, fue por quién tiene derecho a decidir qué hacer con el negocio del fútbol mundial. La FIFA insiste en que administra un deporte global, mientras sus críticos le recuerdan que no es dueña del fútbol. Bienvenidos a su gustosa sección de Palos Reales. Antes de hablar de nuestro concurso de jingles, quería abordar el tema de este chavo, el influencer, que mataron en vivo en una transmisión en TikTok. Y entonces estaba haciendo yo la nota y de repente le hablé a Pam. Le dije, oye Pam, hay algo que no me cuadra. Como que hay un ángulo que no estamos abordando, que es el tema de que estos influencers sí están de alguna u otra forma coludidos con el narco. Y es que es una realidad, es como que un secreto a voces, pero pues eventualmente la gente en Sinaloa lo sabe. Lastimosamente se utilizan a muchos influencers, que la verdad es que ser influencer hoy por hoy es meramente tener una cuenta con seguidores. Y el crimen utiliza a muchos de ellos como un mecanismo de lavado de dinero. Hay casos donde hay tipo fit influencers que hacen, no sé, convocatorias o programas de entrenamiento y dicen que venden cierta cantidad de entradas cuando en realidad no es cierto, pero le están metiendo la lana por otros lados. Lo mismo con muchísimas prácticas donde tienen tiendas que dicen que son de ellos, que sí de sneakers, que sí de ropa, y al final está el crimen detrás. Entonces luego lo que pasa es que incluso unos que trabajaban antes con los chapos se van con los mayos o viceversa y empiezan estas confrontaciones y también estos mensajes en donde pues si tú aparte estás en vivo diciendo dónde te encuentras y alguien del cártel rival quiere mandar un mensaje, pues te va a usar. Que me parece que a todas luces eso fue lo que pasó. O de pronto también se prestan esquemas de lavado de dinero poniendo un negocio que sí de uñas, que sí de masajes, un spa, etcétera, etcétera, etcétera. Y más allá de poner como que el estigma en el sentido de la profesión que hacen, creo que sí es bien importante siempre recalcar que meterse con el crimen organizado no trae nada bueno. O sea, ¿cómo está la cosa para que el mismo Mayo durante su sentencia lo haya dicho? Creo que de pronto muchos chavos y chavas creen que son como que más inteligentes que el de enfrente, que es un tipo para mí de soberbia. Para mí no hay nada peor que la soberbia, porque el que es soberbio a duras penas lo reconoce. Y de pronto caen en esto, ¿no? Y creen que pueden estarle jugando al vivo con esta gente o que pueden estar tapándole el ojo al macho, por así decirlo. No es esa expresión, no me cancelan por decir esa expresión, ¿verdad? Es que no se me ocurre otra. Tapar el sol con un dedo, esa es otra. Y la verdad es que no. Entonces, sí como que más allá de compartir este ángulo de que ser influencer es una actividad de riesgo, pues no, ¿verdad? Si eres una influencer de lifestyle de Sinaloa, pues no es como que van a ir por ti a darte un tiro en algún lado, no. O si yo estoy creando contenido en algún lado, no es como que siento ese riesgo. Pero sí, cuando te metes con la maña, estés haciendo lo que estés haciendo, la posibilidad de que termines mal y que termines como esta gente es extremadamente alta. Así que bueno, muchas de estas cosas la verdad es que no están, digamos que son cosas que se saben, pero no están sustentadas, digamos que bajo una denuncia como tal o en un medio de comunicación con una fuente fidedigna de tal forma que yo no lo puedo ni siquiera traer como una nota. De hecho, El País habló de esto como qué está pasando con los influencers de Sinaloa, pero no lo abordan como pues realmente es representativo de algo más. Lo traen más como la narcocultura, lo aspiracional, etcétera. Pero nada más lo quería dejar aquí sobre la mesa porque sí me parece un tema bien interesante en donde pues yo también es como, híjole, no puedo de repente agarrar lo que hizo un medio español como El País y venir aquí a decirles a todos ustedes como, claro, ¿será que ellos están en la aspiración de la narcocultura? Cuando claramente sé que están eventualmente también trabajando de alguna u otra forma para el crimen. Que también lo sepan,
O sea, porque seas un creador de contenido, tengas muchos seguidores, pongas tu cara y de repente digas, ay, no, estoy abriendo un curso de no sé qué, pero me meten ellos dinero. O sea, hagas lo que hagas para el crimen organizado, pues te convierte también en parte de eso. Nada más ahí como dato. Bueno, voy a platicarles de el concurso de los jingles porque está buenísimo. ¿Será que les enseño las dos opciones para que se emocionen? Yo creo que sí. A ver. Esto va a ser algo extremadamente divertido y estoy muy feliz de compartirlo con ustedes. La semana pasada nos llegaron varias propuestas, aun y cuando no habíamos compartido cómo iba a ser la convocatoria, cosa que me da muchísima felicidad. Aquí nada más les vamos a enseñar dos de ellas, pues ya llegaron al top 10, ¿no? O sea, estas dos van a entrar a la votación sí o sí. Vamos a comenzar con la primera. Todavía a estas alturas que lo estoy grabando, no les he pedido autorización para compartir sus nombres, de dónde son y la información que yo posteriormente les voy a estar preguntando. Ahorita les platico cómo va a estar el asunto, así que no les puedo decir de quién es. Ya la próxima semana les presento quiénes son los creadores detrás de estas piezas, pero vamos a comenzar con la primera. Esto está demasiado irreal, está increíble, o sea, me siento como en America's Got Talent y aparte están increíbles las propuestas. Ahí les va la primera. Me encanta. Me siento de viaje. Es como Big Band. Siento que va muy acorde con toda la aesthetic de semanalmente de este espacio. Me fascina. Nos vamos a ir a otra cosa por completo. ¿Están listos? Esta es la segunda propuesta, que de momento estos ya están calificados, ¿ok? Ellos ya pasaron a la siguiente ronda. Con ustedes, el segundo clasificado. Palos reales. Yo les estoy diciendo que este concurso se va a poner buenísimo. Entonces, ahí les van las bases para participar. Ya con lo que vieron, o sea, yo estoy súper emocionada, les juro que sí estoy muy emocionada. Aparte como que recibiendo estas primeras pruebas de jingle y la verdad es que gran delivery, como wow, increíble. Así que me encantaría recibir la suya. Les dejo por aquí escrito mi correo. Mi correo es mariana@lachavesm.com. Mandan ustedes su jingle y desde luego que van a recibir un correo de agradecimiento. Y la última fecha para mandar jingles va a ser el martes 18 de agosto. A partir del martes 18 de agosto, en dado caso que tu jingle o el jingle de tu amigo, amiga, conocido, conocida, hermano, hermana, mamá, papá, quien sea que esté mandando el jingle, el miércoles 19 de agosto, en dado caso que entre al top 10 y ahora sí al concurso, va a recibir un correo haciéndole saber que es seleccionado y ahora vamos a pedir un poco más de información sobre ustedes, en donde yo les voy a mandar así como nombre, ocupación, redes sociales, porque sí les digo que es también un espacio para que entre todos conozcamos el talento y por sobre todo lo impulsemos. O sea, ustedes vean nada más, estos dos jingles son de dos personas y son una genialidad y probablemente al igual que yo alguien esté buscando algún tipo de trabajo audiovisual, lo que sea. Y a mí me encantaría que también utilicen este espacio para pues ustedes darse a conocer y demás. Así que se les van a hacer llegar algunas preguntas, las responden, acorde a lo que respondan, es lo que vamos a compartir aquí para que la primera ronda de descalificación se lleve a cabo el lunes, esperen, 24 de agosto. Así que, sin más, tenemos formalmente el concurso de jingles Palos Reales, ¿verdad? El primer concurso de jingle de Palos Reales aquí en Semanalmente. Me emociona mucho hacer esto con ustedes. Y bueno, anticiparles de una vez que la semana pasada ya se empezó a trabajar en Diariamente. Ya está agarrando forma, así que próximamente tendremos con ustedes fecha de lanzamiento. Y estoy sonriendo diciendo, ¿en qué me acabo de meter? Pero estoy súper emocionada. Estamos estructurando todo. Luego la próxima semana les traigo un story time de algunas cosas que pasaron también esa semana con respecto a Semanalmente, Diariamente y demás que son interesantes y que por sobre todo a mí me dejan una lección enorme de pronto las cosas tan maravillosas que pueden suceder cuando tan solo tocamos puertas y decimos, hola, tengo interés en esto, me apasiona esto y cómo se pueden abrir. Aquí el dueño del espacio, Clemente, siempre
Pero ¿te has dado cuenta que siempre que estamos ya grabando para los reales, se va ahí? Ay, no. Ay, no, porque se enoja mi mamá. Hoy les vamos a dejar una despedida diferente. Vean, ya está tranquilito. Hoy sí les vamos a dejar los 5 principios. Suscríbanse, denle like, comenten, compartan para que el contenido llegue a muchas más personas y píquenle a la campanita. Acuérdense que ya no hay segmentos, así que si le pican, les llegará contenido cada vez que subamos cosas nuevas. ¿Te quieres despedir de todos? Ya se enojó. ¿Te enojaste? Esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.